Bueno, en este momento ya estamos en vivo, voy a empezar a compartir unas en los grupos, en los perfiles y arrancamos. Esperemos que llegue gentecita, que nos vean y si no pues que vean el video después. Bueno, amigos del cajón, muy buenas tardes. Hoy empezamos con un tema y a tocar temas que nos tocan las fibras a todos los colombianos y que debe ser de visualización y debe ser de concientización a nivel mundial. El día de hoy vamos a tratar el tema del feminismo en Colombia y cómo es afrontado por personas que lideran como tal grupos feministas y activistas del tema. El día de hoy nos acompaña una mujer, llamémosla especialista, es una de las líderes en el movimiento feminismo en Colombia. Ella es Ivonne Rocío Romero, tiene muchos títulos, ella es una mujer súper preparada, es una mujer súper brillante. Quiero que por favor te presentes con todas las arengas, con todos tus títulos como debe ser. Hola, buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Ivonne Romero. Yo soy licenciada en biología, soy egresada de la Universidad Pedagógica Nacional. Pues en este momento estoy cursando una Uy, maestría en la universidad, así es, la gloriosa Universidad Pedagógica Nacional. Estoy cursando una maestría en la Universidad de Externado relacionada con la evaluación y aseguramiento de la calidad de la educación, un tema que también me ha apasionado siempre desde el campo de la educación y la pedagogía. Bueno, y digamos que en todo este trasegar, pues he sido militante de diferentes organizaciones y movimientos políticos. Soy militante de la Unión Patriótica en este momento. Hago parte del colectivo León Zuleta, que es un colectivo de diversidad sexual que pues propende por la liberación de la sexualidad y la garantía de los derechos de las personas de la comunidad LGBTI. Y pues hace poco empecé a integrarme a un proceso que está comenzando de mujeres que se llama la Juntanza Feminista. Eh, pues nada, creo que toda mi vida ha estado vinculada como a estos temas de movilización social, pero empecé con el feminismo más o menos hace como unos 10 años, digamos por un evento como importante en mi vida. Gracias hace- por la invitación. bien, bien, ¿no? Excelente. Nosotros los hombres y en general, pues aquí en Colombia, yo diría que en el mundo ha venido esa evolución desde el machismo y hemos tratado de empezar a convivir y a tratar de conocer mucho mejor a las mujeres. En mi experiencia, en mi opinión personal, creo que Colombia siempre ha sido un país machista, que ahora hemos visibilizado un poco más la situación que venía presentándose de la mujer. Ahora vemos que las mujeres tienen un poco más de acción en la política, más de acción en otros medios, como tal el deporte, en la tecnología, en algunos empleos. Pero sin embargo hay algunas falencias y hay que visibilizarlo y hay que reconocerlo, que de todas maneras nuestra sociedad hasta ahora está adaptándose a esto de ser todos iguales, de la igualdad de género y de que todos tenemos los mismos derechos y las mismas capacidades. Entonces, en cuanto a esto, yo quisiera que Ivonne nos dijera, para ti, ¿qué es el feminismo? Bueno, hay una cosa que he venido reflexionando hace poco y es que a mí me gusta hablar mucho más de feminismos. ¿Sí? Digamos que en este traslado histórico de la lucha de las mujeres hemos encontrado diferentes tendencias y corrientes que nos han traído a este momento histórico, ¿sí? Por supuesto. Entonces encontramos la lucha por el voto, que es, digamos, de las cosas que más se habla, por el acceso a la educación, sí, pero en este momento ya hemos encontrado diferentes corrientes del feminismo, entonces me gusta hablar más desde allí, en la perspectiva de poder reconocer esta gran diversidad de debates, de tendencias ideológicas y de opiniones que se han dado al interior del movimiento, ¿sí? Sin embargo, es importante tener en cuenta, ¿sí? Que el feminismo o los feminismos pues tienen que ver
ser movimientos sociales, ¿sí? Que propenden por la igualdad, pero también por la equidad, ¿sí? De los derechos de las mujeres y de los hombres, que este punto también es importante, ¿sí? No, o sea, nosotras como feministas entendemos que tanto los hombres como las mujeres somos víctimas, ¿sí? Y somos, digamos, influenciados por un sistema patriarcal que nos ha determinado ciertos tipos de conductas a los géneros. Perfecto. En cuanto a eso de lo que tú hablas del patriarcado, yo quisiera que nos explicaras y abordáramos un poquito ese tema porque ¿desde dónde viene? ¿De dónde viene el término? ¿De dónde viene esa ideología de que las mujeres viven en un patriarcado y que los hombres tenemos pues el poder y que les decimos cómo vestirse, les decimos cómo caminar, cómo absolutamente todo, y me imagino que a eso es una de las partes a lo que ustedes se refieren con patriarcado, pero quiero que tú que eres especialista nos diga y nos explique y nos enseñe a qué se refieren con patriarcado, porque nosotros juzgamos mucho y a veces cuando hablamos de feminismo muchos de nosotros los hombres, no voy a negar, nos burlamos del tema, no, sí, que el patriarcado opresor, pero sin saber y desconociendo el tema, es la verdad. Y ahora que tenemos esta oportunidad quisiera que nos aclararas de qué se trata eso. Bueno, yo creo que para dar esta discusión es importante despersonalizar el debate. Sí, porque entonces cuando yo hablo de patriarcado, entonces el hombre ya de una como me está atacando a mí como Hacia hombre el hombre. y Ajá. sí, entonces exacto. Cuando nosotros hablamos como patriarcado, estamos hablando de una forma de organización social, de un sistema, de una estructura, ¿sí? Tanto así como el capitalismo en este sentido, o sea, es una cosa y es una organización que está dada ya por una macroestructura que ha determinado formas y comportamientos. Es decir, Jonathan, yo digo patriarcado, no te estoy diciendo a ti, Jonathan, patriarca, tan, sino que podamos entender que nosotros somos producto de una forma de organización social, ¿sí? Que ha determinado también nuestros cuerpos, ¿sí? Cómo deben ser, cómo debemos comportarnos, nos ha determinado también los colores, por ejemplo, nosotros hablamos mucho de este sistema sexo-género y, por ejemplo, hablamos que el género es una construcción social, ¿sí? No viene solo ligada a lo natural, pero lo que hace el patriarcado es efectivamente a ti decirte que porque eres hombre debes suprimir, y nadie se ha sentado a decírtelo, si te das cuenta. Pero entonces como eres hombre debes ser fuerte, no puedes llorar, no puedes expresar tus emociones, no puedes expresar afecto a otros hombres, por ejemplo. Y ¿Sí? Porque, pero es que eso pues, ya hace parte del machismo. claro, es que están relacionados. Sí, O sea, digamos que ¿tú para el crees? machismo son más como esas prácticas que nosotros vemos en la cotidianidad. Y el sistema es el sistema patriarcal, ¿sí? Que de allí deriva, digamos, toda esta estructura y esta formación. Ajá, pero es ¿Sí? todo el sistema ya Todo el está hecho así. sistema. O Por existe eso nosotras un hablamos. sistema que está diseñado para eso y hay otro sistema en el que no existe eso. O finalmente estamos hablando, No, englobando todo, que todo el sistema está diseñado para eso. así es. Esa ha sido esa forma de organización social. Por eso nosotras decimos que hay que acabar y destruir el sistema patriarcal, ¿sí? Que oprime a hombres y a mujeres. Esto es muy importante porque es que siempre creo que se ha dicho, se ha malentendido, que es que cuando yo digo patriarcado, entonces estoy aquí atacando a Pepo, a Pepe. Ya vamos a Es el hablar de las sistema violencias machista que que está también son oprimiendo expresiones. a hombres y mujeres. El El sistema sistema machista. patriarcal oprime a hombres y a mujeres. Ok, ok, en ¿Mm? cuanto a eso y en cuanto a ese tema, eh, esta pregunta creo que se me fue. Aquí tienes algunos detalles. Un segundito. Se me fue la imagen ahí. Ya la vamos a poner. Ya. Listo. En cuanto a este tema de los hombres en el feminismo, yo quisiera preguntarte, ¿el feminismo es un asunto que es solo y solo le compete a las mujeres? Bueno, este debate no está saldado completamente, ¿sí? Y por eso a mí me gusta mucho hablar de feminismos. Yo voy a hablar un poco de mi construcción, ¿sí? Y yo ando transitando ahora un poco por este feminismo separatista, en la perspectiva no que nosotros
pidamos a los hombres que salgan con nosotras a las marchas y hablen de nuestras reivindicaciones y se conviertan en nuestros aliados como siempre se ha planteado. Y entonces necesitamos es el apoyo, sino lo que necesitamos de los hombres es que renuncien a sus privilegios, ¿sí? Y que interpelen a sus pares, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto en el movimiento feminista que nos ha causado a veces molestia? Es que los compañeros que resultan marchando con nosotras, que resultan haciendo parte de las organizaciones, en lo privado muchas veces, y no estoy generalizando, muchas veces terminan siendo violentos con sus compañeras y teniendo prácticas que finalmente no son coherentes con este discurso, ¿sí? Sí. Entonces, por ejemplo, yo considero que un 8 de marzo es una marcha para las mujeres, ¿sí? Que hay otro espacio. Si tú apoyas esto, si tú quieres hablar de esto, interpela a tus pares, ¿sí? Sí, sí, Porque sí, a igual. a nosotras no nos sirve de nada, por eso hablamos que no es el espacio, que tú estés acá conmigo, pero entonces tú estás en el trabajo y callas ante el chiste machista, callas ante la violencia de género, ¿sí? Callas ante esas cosas. Entonces, por eso nosotras en este momento, si hacemos pues como una exigencia en eso, sí creo que nos hemos parado duro algunas, no necesitamos aliados del feminismo, no necesitamos que digan que ustedes sean feministas, necesitamos que esas prácticas cambien en realidad, ¿sí? Porque sabemos que hay privilegios que están dados ya solo porque son hombres, ¿sí? Y eso es una realidad, ¿sí? O sea, digamos que hay estadísticas hasta que lo demuestran, ¿sí? Mm. Incluso económicamente también la pobreza tiene rostro de mujer en un caso. Entonces, eso es lo que nosotros pedimos, ¿sí? Efectivamente, yo voy a movilizaciones y nos acompañan compañeros. Pero el llamado no solo es que vengas a la marcha y digas que eres feminista y que eso te ayude a levantar chicas, sino que interiorices ese discurso. Y eso es más difícil todavía. Es más difícil que tú en una reunión con hombres y estén siendo despectivos con las mujeres digan, hey, amigo, por ahí no es la vuelta. Esa es la verdadera transformación. Listo. Para eso no necesitas decir que eres feminista ni que eres aliado. Y también se ha hablado un poco de este discurso de las nuevas masculinidades, ¿sí? Que nos parece interesante que también es necesario que ustedes puedan tener o que los hombres tengan un espacio propio también de desarrollo de algunos discursos, ¿sí? No necesariamente aliados todos al feminismo, ¿sí? Como todo este tema de la sexualidad que también ha afectado. Hace poco estaba viendo una cosa muy interesante y es que muchas veces, a pesar de lo que nosotras decimos, muchas veces los hombres no disfrutan el sexo como cree todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay una expectativa, porque hay un poco de imaginarios también que caen sobre los hombres a nivel de lo que debe ser la sexualidad. Entonces, ese tipo de espacios son los que nosotras hacemos el llamado a construir, ¿sí? Más que vengan acá a marchar con nosotras un 8 de marzo, cuando nosotras tenemos nuestras propias reivindicaciones y estamos dando nuestras luchas. También pasa, si tú vas a venir, amigo, vas atrás, no vas adelante en la marcha, ¿sí? Porque no es tu espacio, o sea, si quieres apoyar, tú vas en la parte de atrás de la marcha. Claro. Entonces, esas son las cosas que yo he visto, eso es como lo que yo, digamos, puedo decir que creo que es más, a mí de nada me sirve ser feminista si odio a las mujeres, si no tengo amigas, si no construyo, pues es exactamente igual, ¿sí? O sea, ¿cómo logramos que ese discurso sea coherente con nuestra vida y con nuestra práctica cotidiana? Claro, y cuando hablamos, cuando tú hablas de que los hombres no deberían acompañar esa marcha y que deberían más bien actuar en otros espacios y que acompañarlas, yo entiendo eso, que ustedes se han ganado a pulso el espacio que tienen y se han ganado a pulso eh, con todas sus protestas, con todo lo que han hecho como tal, pues luchando para que las leyes se aprueben, para tener un nombre, para que sean visibles. Pero ¿no crees que eso también es algo machista o algo racista, llamémoslo así, algo de machismo, el hecho, ese simple hecho? O sea, no, me explico yo, no quiero ser ni generalizar porque sí he escuchado algunas mujeres que hablan muy terrible acerca de los hombres y los hombres en las marchas y los hombres que las apoyan, pero digo yo, no deberían en ese mismo espacio, y si ustedes están luchando por la igualdad del género, porque el género como tal no es, la lucha no es hacia el género, hacia todos los géneros y solo hacia la mujer. Yo entiendo que tienen que darse visibilidad y luchar sobre ese espacio, que han logrado mucho. No es suficiente y tal, no sé qué, pero pues si la idea es luchar por la igualdad de género, no deberían
hombres y mujeres por igual, luchar por la igualdad de género? Sí, es que yo creo que el llamado es ese, pero un poco creo que también hay escenarios para ello, ¿sí? Entonces, por ejemplo, te lo voy a poner como al contrario. Yo tengo un muy buen amigo que inició un proceso de un colectivo de nuevas masculinidades. Y entonces allí los compañeros se reúnen, hablan de sus procesos, de su agenda, pues creo que ese es su espacio, ¿sí? Entonces a él le pasó algo también, um, y todo esto contribuye a que nosotros de manera colectiva y nosotras podamos avanzar. Pero creo que también hay espacios naturales en esta dinámica. Y hay distintos tipos de escenarios. ¿Por qué el 8 de marzo es tan simbólico y por qué también, porque antes no pasaba esto? Yo antes era como de otra postura, entonces decía, no, pues está chévere que sea. Antes ni las marchas acá se hacían para el 8 Sí, de no, marzo, ¿no? no, no. Sino conmemoraciones y bueno, todas estas cosas. Pero digamos que ha sido, como tú dices, un espacio que nos hemos ganado las mujeres a pulso, o sea, con la lucha, ¿sí? Sí, eso es reconocido, eso Entonces, es súper, o sea, eso pero, se por reconoce, ejemplo, obviamente. también yo participé en la marcha hace poco que en protesta por la violación de la niña que la violó el ejército y participamos hombres y mujeres. O sea, digamos que hay distintos tipos de escenarios. Yo tampoco digo, no es que tenemos que andar de todo lado a todo el tiempo separados, sino es más un llamado a la práctica y no solo a la denominación, que eso es como lo que nos genera tanta molestia a veces, que nos hemos encontrado, antes no sucedía eso, pero terminamos encontrándonos a nuestros compañeros que se decían siendo nuestros aliados, los más violentos con sus parejas, entonces decimos, Sí, pues obviamente, pues no, no damos están otra haciendo cosa, nada y ¿sí? no demuestran Creo que, absolutamente nada. creo que es un poco hacia eso, ¿sí? No es que no quepamos juntos en ningún espacio, estamos juntos en este mundo y la pelea es de nosotros, pero también hay escenarios que son propios de ustedes que creemos que también es importante que construyan, así como nosotras hemos tenido que construir nuestros escenarios que han costado vidas de mujeres también, ¿sí? O sea, y creo que esas reflexiones no es competencia de nosotras decirles a ustedes ahora también, entonces miren, así la construcción es esta, y entonces nosotras como mujeres les vamos a explicar a todos los Claro, hombres no, del mundo. pero de todas maneras, hacia mi opinión personal, el tema del feminismo en los hombres, a nosotros nos ha tenido que enseñar una mujer cómo funciona y nosotros tenemos que aprender sí o sí de ese Ujú. tema. Me imagino que lo mismo pasará con las mujeres que si bien están luchando contra el patriarcado opresor, pues han tenido que tener hombres aliados que les diga, ve, esto funciona así, ve, ustedes están pensando esto es porque esto es así, o nosotros los hombres pensamos así y han tenido que tener, me imagino que pues ahí harán la conjunción. Te voy a hacer una pregunta, te voy a hacer una pregunta, algo más bien popular, que nosotros los hombres lo vemos y que mucha gente se pregunta. Las mujeres feministas rechazan a las lesbianas, No, pero, no. pero hay un tema en cuanto al feminismo mundial. Y es que como tú decías que tú estás ahorita en la onda un poco separatista, pero si hay un tema acerca de que algunas mujeres creen que una mujer por ser lesbiana no merece y no tiene que estar y que tiene que hacer un grupo aparte de feminismo y de feministas LGBTI. Mm, y ahora una pregunta. Eh, los trans, las chicas trans tampoco deben estar en las marchas feministas, ni en los grupos feministas, ni en el pro del feminismo. Bueno, digamos que el primer ejemplo que pones un poco sobre las mujeres diversas, pues yo lo que he encontrado es que en el feminismo hay muchas mujeres que son diversas sexualmente y que participan de manera activa en la lucha feminista. O sea, creo que eso ha sido un elemento muy valioso. Digamos, por ejemplo, acá en la ciudad hay muchísimos grupos que son de mujeres diversas, abiertamente lesbianas, y participan de manera activa en las luchas feministas. De hecho, ese es como su principal, como objetivo. Y creo que su aporte ha sido muy valioso y muy importante. Ya lo que pasa con las mujeres trans es que sí, algunos sectores de los feminismos rechazan esta posición. Yo sí pienso que no hay feminismo sin las mujeres trans, porque son mujeres, ¿sí? Y no podemos estar hablando de un movimiento que luche por la diversidad, que luche por la emancipación, discriminando a otras.
y más porque pensamos, y esto sí quiero reiterarlo, pues que el género es una construcción social, ¿sí? Entonces no podría, yo al menos Ivonne, no puedo entender un feminismo sin las trans. De hecho, yo tengo amigas que son feministas y son trans. Entonces, y más porque ellas son pues doblemente, casi o triplemente más oprimidas que nosotras, obviamente, ¿no? Y eso también depende un poco de tu estrato socioeconómico, ¿sí? Entonces ahí va otra carga más de tu color de piel y bueno, de otras cosas, ¿no? Pero entonces yo sí, pues yo me he encontrado a nivel ya con las mujeres lesbianas aliadas importantes, estaban las compañeras muy organizadas y ha sido muy chévere. Y sí he visto algunas posturas a nivel de feminismos que rechazan un poco a las mujeres trans, pero también hay una gran cantidad de mujeres como yo que no entendemos el feminismo sin las mujeres trans, o sea, son mujeres, Sí, al sí, igual que y lo nosotros. decía por casos puntuales que hemos visto en las redes, pues que la verdad ahora es el medio de comunicación Uh -huh, más masivo y uno de los más creyentes, diría yo, que las personas pueden creer y pueden tomar alguna información más válida es de las redes y del internet y todo esto. sí, Y sí así he visto es. casos puntuales donde de verdad el grupo feminista está rechazando tajantemente a las personas, a las mujeres trans. Y muy curiosamente, de verdad, si, no sé, cuando uno hace la investigación y cuando yo estuve haciendo la investigación acerca del feminismo para hablar contigo y no venir Uh -huh. así tan novato, de verdad veía que habían grupos donde rechazaban tajantemente y entrevistas a feministas donde decían que las lesbianas no deberían. Incluso hoy me pasó algo muy curioso que estaba hablando con un amigo del tema. Dije, ve, voy a hablar con Ivonne Romero, esta chica es muy brillante, es pila, no sé qué, le voy a preguntar el feminismo para que nos aclare y tal. Entonces me dijo, listo, quedó el tema así. Me hizo el comentario eh, doloroso, pero es que es así, lo voy a decir sin pena. Me dijo, Jonathan, ¿a qué horas tiene la entrevista con la lesbi? Yo, no, no es lesbi, es feminista. Uh -huh. Entonces me dijo, ah, sí, no, es que uno asocia esa huevonada, me dijo tal cual. Y yo, no, pues no es así, no sé, me dijo que sí, qué pena, no sé qué. Entonces quería también preguntarte eso. Hay, pues como también la rechazan, pero acá en Colombia uno ve que muchas de las mujeres feministas son lesbianas y son, pues, pertenecientes, como tú dices, son diversas sexualmente. Uh -huh. Eh, y quería preguntarte eso, acerca del panorama actualmente del feminismo en Colombia. ¿Cómo está? ¿Cómo están los movimientos? ¿En qué estamos? ¿Qué leyes se están promoviendo? ¿En qué estamos fallando? ¿Cómo está como tal el feminismo, el movimiento feminista en Colombia? Bueno, hay otra cosa que quisiera antes de decir del punto anterior, es que yo creo que el feminismo tiene como unos debates pendientes que tienen que ver un poco con este tema de las mujeres trans, y son discusiones que se tienen que dar al interior del movimiento feminista, y también no sé si has escuchado que hay algunos sectores del feminismo, que son las abolicionistas, por ejemplo, rechazan a el trabajo sexual y la postura que tienen algunas trabajadoras sexuales, y tenemos otras mujeres diciendo, nosotras queremos hacer este trabajo. ¿Sí? Entonces, como yo digo, y desde que comencé, el movimiento feminista o los feminismos no son estáticos, son dinámicos, ¿sí? Y estas discusiones yo creo que es importante que empecemos a darlas en el movimiento, porque finalmente son debates que se van a presentar, ¿sí? El movimiento social no es estático, como tú lo ves, ni la política lo es. Entonces son debates que deben ir como avanzando Sí, en ese sentido. Entonces tenemos mujeres que son trabajadoras sexuales y le dicen a las abolicionistas, tú a mí no me vas a decir yo en qué debo trabajar o no. Una cosa claro. son las condiciones laborales, ¿sí? Que yo pueda tener, pero yo quiero hacer este trabajo y tú a mí no me vas a decir, ¿sí? Y columnas muy interesantes, además, argumentadas, no solo desde la opinión, por decirlo de alguna manera. Sí. Ya en relación con la segunda Espérame, pregunta, espérame, yo quiero hacerte, yo ahorita hice una pregunta y obvié la respuesta. uh -huh. Yo dije, no, ella es heterosexual cuando le contesté a mi amigo. Eh, y lo siento, si no lo eres, pues lo siento, pero yo lo generalicé. Yo le dije así como para enseñarle a él, ve, no generalice porque no es así. Pero pues, perdón, no sé si será heterosexual, bisexual, lo que sea. No es de mi incumbencia, pero lo Uh siento si generalicé ahí, perdón. Entonces ya, puedes continuar. -huh. Pues como en todo movimiento, la orientación sexual
es diversa, Sí, ¿sí? Y la sí, naturaleza es diversa. Entonces, yo soy bisexual. Y ese ha sido como mi proceso, ¿sí? Pero pues también hay, así como hay mujeres lesbianas, hay mujeres heterosexuales, hay mujeres pansexuales, hay mujeres bisexuales, y pues de todo esto yo me he encontrado en el movimiento. claro, no, sí, y debe haber gran variedad de Ujú. personas así, Entonces, no tiene, no creo que sea, ni se deba estigmatizar a alguien por exacto, no eso, es sino al relevante, contrario. digamos. Sino al contrario, Ujú. valorar y visibilizar, que es la idea. Y esa pues es una de las ideas de este programa, es visibilizar y como saber la parte humana y qué es, cómo es, y que nos quiten mucha, la parte, tenemos muchos vacíos y muchas partes oscuras que no sabemos nosotros hacia el feminismo, y pues eso quería aclarar con esto. Entonces ahora sí, vamos con la pregunta del panorama Listo. actual del feminismo en Colombia. Bueno, quisiera empezar, yo como que lo dividiría en dos momentos. El primer momento es como el estado del movimiento feminista en Colombia. Pues digamos, y a nivel latinoamericano, muchas personas están hablando que esta es como la cuarta ola del feminismo, un poco caracterizada porque más mujeres se han atrevido a denunciar casos de violencia basadas en género contra las mujeres. Ha habido a nivel mediático, digamos, más movilización, se han incrementado el número de procesos organizativos de mujeres. Digamos que en esto las mujeres creo que hemos avanzado en este como estallido organizativo y social, ¿sí? Lo digo porque yo antes de ser feminista pues estaba en organizaciones políticas, pero no veía esta discusión tan trascendental y ha sido como toda esta lucha de las mujeres la que nos ha llevado como también a visibilizar estos temas, incluso al interior de las organizaciones sociales y políticas, que también ha sido un debate pues muy fuerte que hemos dado allí. Pero entonces hemos encontrado, a mí hay una cosa que me parece maravillosa, yo ya tengo mis años, entonces ha No, sido muy sí, hermoso para mí ver a muchas mujeres jóvenes dando esta batalla de manera decidida en las universidades, en los colegios, denunciando fuertemente casos de violencias basadas en género, y creo que esto ha potenciado muchísimo el movimiento, y también a nivel latinoamericano se ha visto de manera muy importante este proceso. Digamos, en Chile hay un proceso organizativo importante, en México también, que tienen una de las tasas más altas de violencias basadas en género, y como que todo este proceso ha sido muy importante, ¿sí? A nivel, digamos, legislativo, las mujeres contamos, digamos, yo digo inicialmente, con tres elementos fundamentales, ¿sí? Uno es la ley 1257 de 2008, ¿sí? Que es una ley que dicta normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Entonces allí es donde esto es importante, esto salió en 2008, es importante decir que esto fue lucha de las mujeres, es decir, impulsar esta ley fue un proceso de lucha y organización de las mujeres, ¿sí? Entonces nosotros allí encontramos qué es la violencia contra la mujer, encontramos los tipos de violencias contra las mujeres, sí, que como lo hemos hablado, entonces tiene que ver con la violencia psicológica, con la violencia física, con la violencia sexual, con la violencia patrimonial. Digamos que son unas de las principales formas de violencia contra la mujer. Esta ley lo que hace es pues tipificar estas violencias, sí, y ofrecer como unas garantías mínimas también para las mujeres. Y en 2015 encontramos la ley 1761, ¿sí? Que si ustedes la han escuchado es más conocida como la ley Rosa Elvira Celi, que ya tipifica el feminicidio, ¿sí? Ya como un delito y da una pena específica para el agresor, ¿sí? También contamos, aunque en este campo pues yo considero que aún nos falta bastante todavía, tiene que ver con la sentencia de la Corte, sí, la sentencia C-355, pues que reconoce un poco este tema del aborto en los casos pues que ya mayormente se conocen, ¿sí? Cuando hay peligro para la vida, cuando hay malformación del feto, cuando el embarazo sea resultado de una violación.
aún falta muchísimo, o sea, digamos que, por ejemplo, nosotros, ¿qué estamos viendo ahora? Por ejemplo, en pandemia hasta junio teníamos casi 90 feminicidios. Entonces tenemos todavía mujeres que conviven con sus agresores, tenemos casos donde la justicia no actúa de manera efectiva, ¿sí? Donde generalmente los casos de feminicidio han sido de mujeres que han denunciado de manera reiterativa ante las autoridades y no se ha podido de ninguna manera como intervenir en ese proceso. Entonces aún creo que en el caso de las violencias este país aún le falta muchísimo por avanzar. Hay otra cosa que tiene que ver también con la economía del cuidado y es cuando hablamos este tema de las mujeres que hacen las labores del hogar, entonces que son amas de casa y que ellas no hacen nada y que el trabajo doméstico no es trabajo. Y trabajan por la Cuando comida y la dormida, pues. sí, y eso se ha popularizado mucho y resulta que no es así. Hay estadísticas ya de Naciones Unidas, de ONU Mujeres, que dicen que el trabajo doméstico tiene un valor, pero que además hace posible que el sistema se operativice y se mueva. Sí, es decir, el que haya una mujer en la casa y que tal vez haya un hombre afuera, eso también es trabajo, ¿sí? Y hace que toda la cadena productiva se pueda mover. Entonces, este tema de economía del cuidado, pues también es súper importante. Y ya quisiera tocar ese el último punto, creo yo un poco es el tema de las mujeres y la política. Aún creo que faltan muchos escenarios, pero también escenarios de formación y en distintos espacios. Sí, entonces generalmente, o en la academia también. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos cuando hacen grandes paneles y entonces solo son hombres hablando de un tema, cuando ya las mujeres nos hemos venido preparando también para pues múltiples escenarios a nivel académico, a nivel político, a nivel económico, social, cultural. Pero Hacia ese tema quisiera ir yo un poco y escuchándote hablar y todo esto, para mí, de verdad, hablar del tema de feminismo me parece muy importante ahorita, pero, pero es ridículo. Y no por decirte ni por ser grosero, sino no debería existir, no deberíamos hablar de ese tema. O sea, la igualdad debería ser pues el pan de cada día. Todos deberíamos ser iguales, no habría que haber este debate, no tendrían que haber leyes especiales para unos y para otros. Desafortunadamente ha tocado y ha tenido que verse así, pues porque sí, venimos de una sociedad muy machista, hemos seguido evolucionando y lo que tú dices. Pero sí me parece en este tema de lo que tú estás hablando, de que las mujeres se han venido preparando y que algunas no denuncian. ¿No te parece que deberían haber las mismas leyes en igualdad para todos? Simplemente pues que no es victimizar al uno o victimizar al otro, sino que simplemente el aparato debería funcionar exactamente igual para todos. No debe haber un feminicidio, sino un homicidio igual y tratado igual para un hombre o para una mujer. Me parece a mí. Debería ser así, ¿no crees? no, porque precisamente si tú te das cuenta, por ejemplo, hablando solo, pondría el ejemplo de las violencias basadas en género. Cuando nosotros hablamos de este tema y consideramos que haya una legislación importante, es porque es diferente cuando una mujer es asesinada por el simple hecho de ser mujer. Es diferente a un caso, digamos, de un atraco, de, digamos, otro tipo de delito, ¿sí? Ujú. Es un hombre que asesina a una mujer por ser mujer, Por odio, porque las odia a las mujeres, pum, y la mata. porque cree que es su propiedad, porque tiene todo un sistema de valores construido. Y en esto sí también aprovecharía para aclarar, el hombre que hace eso no está loco, no tiene ningún problema psicológico, sí, o sea, digamos, porque siempre decimos, no, ese hombre es un enfermo. Son tipos que han venido como en una escalada de violencia con su pareja, y digamos que cuando ella decide abandonarlo, él cree que es de su propiedad y si no es de ella no va a ser de nadie, pero esto no tiene nada que ver con que tenga un problema mental. Ahí sí los enfermos mentales alegamos y decimos, no señor, eso es otra cosa. Pero entonces digamos que, ¿por qué pasa esto? Porque precisamente esta legislación lo que hace es demostrarnos y decirnos que hay una cosa que es súper clave en esto, y es que hay cosas que son privilegios, ¿sí? Y cuando no todos los tenemos, entonces no son derechos, sino son privilegios. Entonces, cuando hablamos de los casos de violencias basadas en género, son situaciones que se presentan por el simple hecho de que nosotras somos mujeres, ¿sí? Entonces allí sí, sí requiere que haya, sí, imagínate si no existiese esa legislación ni siquiera, imagínate incluso más los índices o los sistemas de protección de mujeres,
¿sí? Yo Entonces, creo en cuanto a eso es que ahora con la globalización y con los medios y todo lo que pasa ahora es que ahora se hizo más visible. En este momento se hizo más visible y hay una forma como más certera de denunciarlo y toda la cosa. Pero en eso sí, de pronto sí estoy un poquito en contra por el tema que te digo, debería haber una igualdad y deberían juzgarse los casos por igual, obviamente con las particularidades del caso. En este caso, como tú lo estás diciendo, hay una particularidad, es que este hombre es un asesino en serie. Ah, esa es una particularidad, él mata solo mujeres, entonces a él lo vamos a juzgar por asesinato en serie, no sé qué, porque pues el tema de la violencia de género no debería existir en una sociedad, no debería existir. Porque pues también vemos que ahí entraría también, si empezamos a hablar de violencia de género, ahí entramos también a discutir de que las mujeres, hay muchas mujeres que también oprimen al hombre, que porque gana más dinero lo humillan, etcétera. Hay muchas otras cantidades de ese tipo de violencias que también afectan a otros géneros, a los gays, a los hombres, a los trans. Entonces deberíamos englobar todo en una sola ley y no simplemente visibilizar. Finalmente pues hay que hacerlo, ya en este momento tocó hacerlo, pero me parece a mi concepto personal, que debería ser juzgado el delincuente con sus particularidades, pero con una ley general, no una ley que beneficie a uno o al otro porque va a ser lo mismo. O sea, si en ese momento hay una ley que solo favorece a las mujeres que denuncian, porque hay muchas que no denuncian, entonces no les favorece. Pero sí, solo beneficia a las mujeres que denuncian, porque ¿y dónde están el resto de casos? ¿Y dónde está la otra violencia de género? Porque ahí vendrían entonces otros grupos a generar. Entonces habría una ley de violencia de género para mujeres, violencia de género para trans, violencia de género para hombres. Entonces no es una locura, debería haber una sola violencia de género y fin. Delitos de violencia de género, fin, ya. Si una mujer mata a un hombre por el simple hecho de ser hombre, eso es un masculicidio, se llamaría masculinicidio. yo he encontrado ese argumento siempre, ¿sí? Entonces, desde porque hay Secretaría de la Mujer y no del Hombre, y porque hay, ¿qué es lo que pasa? Que es que hay un tema que es importante tener en cuenta acá y es la sistematicidad de la acción, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí? Eh, que nosotros hablemos en cifras, ¿sí? De las violencias basadas en género hacia las mujeres, ¿sí? Por eso es que un gobierno y la lucha de las mujeres ha visibilizado esta situación, ¿sí? Yo entiendo, digamos, desde la voluntad de tu argumento, que me puedas decir, no debería pasar. En eso estamos, creo que todos y todas de acuerdo, Sí, ¿sí? sí, sí, es ridículo, no Pero deberíamos tener esta charla. desde que se gobierna y la política pública recuerda que siempre apunta a resolver una problemática social, ¿sí? Y entonces resulta que si hay grupos que no tenemos los mismos privilegios que otros, ¿sí? Entonces te lo voy a poner de esta manera. No es lo mismo ser una mujer indígena, lesbiana, pobre, ¿sí? A ser un hombre blanco con un poco de dinero y con estudios, ¿sí? No estamos diciendo que sea culpa de él o culpa de ella, esto es un sistema, pero no es lo mismo. Y entonces sobre esas situaciones hay que atender, ¿sí? Y hay que atender cómo, también legislando, ¿sí? El ideal es que eso no exista, pero resulta que no es así, por eso también hay política pública LGBTI, ¿sí? Digamos que no, sí, por eso también hay política de juventud, porque hay sectores de la población, ¿sí? Que no tenemos los mismos privilegios que otros, y eso un Estado debe atenderlo, ¿sí? No ha sido de la misma, de hecho, los grupos LGBTI también han dado una pelea importante, ¿sí? Digamos, por la igualdad de los derechos, al igual que las mujeres, digamos, ganar esta ley para nosotras es muy importante y es la única herramienta que tenemos. Sí. Claro, hay un problema con las denuncias, ¿sí? Y es claro, es para las mujeres que denuncian. Y esa es una de las mayores barreras y es de lo que muchas veces ahora hacemos, son colectivos y redes de apoyo de mujeres para que acompañemos a nuestras compañeras a las denuncias y hacer este acompañamiento respectivo. Por ejemplo, en Bogotá, la Secretaría de la Mujer no nace porque sí, sino porque ha habido un proceso de lucha y de presión de las mujeres para que se puedan atender.
ahí es donde yo insisto y creo que debe ser muy clave esto y hay que ser empáticos porque el que tú lo tengas no quiere decir que el otro lo tenga. Y entonces aquí la empatía, aunque se ha venido trillando mucho este discurso, sí tiene mucho que ver. O sea, si todos y todas no tenemos acceso a algo, es un privilegio y no es un derecho. Sí, Y aunque a y es ti que hay, te parezca obvio que es así, resulta que no es así. Yo entiendo tu lugar. Digamos, es que esto es injusto, esto debería ser así, todos y todas deberíamos ser tratados de igual manera, pero resulta que el mundo no está funcionando así. Y el mundo para las mujeres no funciona de la misma manera, ¿sí? Desde que nacemos, desde que hacemos una carrera, desde que decidimos ser o no mamás, no funciona de la misma manera, ¿sí? Entonces, cuando hay sectores que se ven afectados, pues evidentemente debe haber una política que pueda atender esta situación. Sí, no, sí, digamos está, casos, por ejemplo, mira, nomás estuve como haciendo una revisión y fue súper tenaz, pero digamos que hasta junio hubo 99 feminicidios, ¿sí? Pero además que incluyen empalamiento, incineración, abuso sexual, tortura y descuartizamiento a las mujeres, no, ¿sí? eso es Por una, el hecho de eso ser ya. mujeres. Eso lo Pero tiene que entonces entender. yo entiendo todo lo que estás diciendo y es muy válido. Y las mujeres se han ganado el lugar en el que han logrado estar ahora, así no esté 100% como debe ser, pues a pulso y con lucha y toda la cosa, porque vuelvo y lo digo, nuestra sociedad siempre ha sido una sociedad machista. Pero pues vuelvo y te digo, yo sí creo que hay que revisar cada caso en particular, porque pues por unos cuantos que son así como tú los dices, feminicidas y que son súper violentos y que las agreden, eh, pues paga el género y no pagan los que sí deberían pagar, sino paga el género en general. Pero pues es muy válido y tienes toda la razón en cuanto a que si deben crearse esos espacios y se lo han ganado y a base de su lucha pues han logrado poder estar en la política, han logrado porque antes no podían ni siquiera votar las mujeres, que para mí es injusto y son seres humanos como cualquier otro, como todos nosotros y no tienen ninguna, al contrario, sí deberían tener alguno que otro beneficio eh, por muchas de las cualidades que tienen. Y en cuanto al tema de las condenas y en cuanto al tema ese, nosotros hemos visto, yo he visto pues por las redes en muchas entrevistas, veo que hay mundialmente una tendencia a que quieren aprobar una ley para que la mujer que denuncia, ese denunciante sea apresado inmediatamente y se defienda en la cárcel, pero que asuma su culpabilidad y que sea y que se pueda defender en la cárcel con el simple hecho de denunciar. ¿Tú qué opinas acerca de eso y no crees que es un arma de doble filo para las mujeres que también son malintencionadas o que hacen cosas así, pues, para que odian a los hombres? Mira, yo creo que, bueno, más que esos casos de que odian a los hombres, yo soy consciente que hay un margen de denuncias falsas. Sí, digamos que yo tampoco puedo hacerme Sí, claro, los tienen que ver. la indiferente, ¿sí? El tema es que entiendo la motivación, no comparto, digamos, toda la medida, en eso soy consciente, pero sí debe haber más trabajo a nivel de prevención. ¿Por qué te lo digo? Digamos, nosotros tuvimos un caso de una egresada de la universidad, digamos que yo hablo de casos cercanos, como para que dimensionemos un poco, y resulta que ella había denunciado en varias oportunidades, digamos, situaciones de violencia. ¿Qué pasa? Hay una escala de violencia, hay un continuum de violencia, entonces lo que uno ve es que el agresor no se levantó y decidió asesinarla, sino que es una situación que viene eh, hace mucho tiempo. Ujú, sí. ¿Mm? Entonces, y muchos de estos casos resulta, incluso de los que han sucedido este año, resulta que son casos en los que las mujeres han denunciado de manera previa y la justicia no ha actuado de manera efectiva sobre ese caso, ¿sí? Yo creo que no, yo no soy de la postura, digamos, de encanar al tipo antes, pero sí debe haber una medida de protección efectiva para la mujer. Lo que pasa muchas veces es que las mujeres denuncian, ¿sí? Y mientras el proceso está, ella se tiene que devolver a la casa con su agresor, ¿sí? Que ya sabe que tú lo denunciaste.
A ver, y Entonces, es una eso situación es lo que yo no que, entiendo. Ahí hay una decisión que importante de la mujer. La mujer decide si quiere estudiar o no. La mujer decide si quiere irse a vivir con el agresor de nuevo o no. La mujer tiene que decidir eso. Claro, hay mujeres que son muy ingenuas y lo hacen y vuelven a la casa del homicida o pues el del agresor. Y hay mujeres, pero yo digo que es también una opción y tiene que ser una vaina de carácter y ya ustedes pues con su movimiento y desde la escuela y desde de donde sea tienen que generar eso de que la mujer, hombre, si usted quiere ser igual y quiere ser tratada igual, pues actúe igual. Si usted quiere ser político, pues estudie para ser político y gánese el sitio. Si usted quiere ser respetado, pues gánese el sitio y respétese. Si usted no quiere vivir con un violento, con el que ha vivido 3 años, pues váyase. Debería ser así. Y en todos los espacios, como en la política, en cualquier trabajo, pues yo sé que de pronto las oportunidades no son las mismas para los dos géneros. Y esa es una de las luchas. Pero pues si bien hemos visto que las mujeres que se preparan han llegado muy lejos y mucho más que cantidades de hombres y desafortunadamente muchas de las personas que ahora son víctimas y que son feministas y que apoyan el movimiento dicen no, es que no he tenido oportunidades de estudiar, pero pues no se ha inscrito a una universidad. Estoy hablando de algunas, son casos específicos, no es en general, porque me parece pues que hay mujeres muy brillantes así como tú, que eres muy gracias. brillante, que estudias mucho y que tienes pues tus estudios y toda la cosa, pero pues así mismo, tú has querido ser así y tú quieres pertenecer y quieres revolucionar, hombre, te preparas y lo haces, siendo mujer, siendo hombre, siendo trans, siendo lo que sea, me parece a mí. Mira, yo creo que sobre eso es un discurso que circula siempre y es muy doloroso escucharlo. Eh, pues un poco porque nosotros no entendemos cómo funciona la violencia en una pareja, ¿sí? Entonces generalmente lo que escuchamos es, no, pues que deje de ser tan pendeja, pendeja, Sí, deje ese eso es lo tipo. que uno piensa, la gente de nosotros como de a pie que no Y sabemos del es tema, uno dice muy, eso, la y verdad. eso es muy lento todavía también con las mismas mujeres, porque es que resulta que estos casos, digamos que, por ejemplo, terminan en feminicidios, resulta que ha habido un nivel de violencia psicológica tan complejo que la mujer siente que ya no puede salir de allí, Ah, es por ese ¿sí? lado. Porque su agresor, ¿sí? Por eso yo soy tan insistente en eso. No es que tú eres mi pareja y entonces un día y hoy eres esta persona que hace reflexiones y cuestionas cosas, no sé qué, y al otro día decidiste asesinarme. No. Resulta que muchos Es de los sistemático. feminicidios son por las parejas, pero además han estado en una situación de violencia donde les han quitado su red de apoyo, ¿sí? Les han quitado independencia económica, ¿sí? Les han metido tanto en la cabeza ese discurso de estás sola, si no vas a, si nos separamos te vas a quedar completamente sola, tú no sirves para Tú no nada. puedes sin mí. Entonces, a mí me parece que es muy violento, ¿sí? Y generalmente somos una sociedad muy injusta cuando yo tengo la posibilidad de hacerlo y la otra no lo hace, ¿sí? Entonces el Pues no, tema deje de es ser que pendeja, aparte de la deje de ser violencia tipo. física, sí hay No, violencia psicológica. Eso es ay, lo que es eso. claro, Ah, claro, bien, estas bien. Eso es mujeres, algo que tenemos para que que saber y lleguen entender al antes de punto de hacer un juicio denunciar, de eso. han sido muy valientes, ¿sí? Pero también han tenido, por eso se llama continuum de violencia. Y es que la violencia empieza a escalar, empieza a escalar, empieza a escalar. Y ha habido todo un proceso en el que la mujer siente que ya no tiene más alternativas, ¿sí? Sino esa relación. ¿Sí? Y cuando decide denunciar es porque ha visto como otra posibilidad o la han apoyado o tuvo el tiempo de hacerlo, muchas no tienen ni el tiempo de hacerlo, pero no es tan fácil como, oye, hazlo. No, oye, ¿qué te pasa? No seas pendeja. O sea, eso es muy injusto con las mujeres porque ha habido un proceso anterior también, ¿sí? Sí, tienes la razón Y porque uno de hombre y pues uno que escucha de pronto llega una persona a hacerle alguna denuncia, lo primero que uno dice es lo que tú dijiste, no sea tan pendeja, pues váyase y uno no sabe de verdad lo que viene atrás y uno hace estos juicios sin saber. Y de verdad es así, así como te dije ahorita lo que nosotros los hombres pensábamos que acerca de las feministas que eran todas gays y no, pues, pero ahora bueno, otra pregunta acerca de estas cosas que nosotros ignoramos y que nosotros interpretamos mal. Esta palabrita que está sonando a toda hora, que nos dicen que es que ella es feminista, que ella no sé qué, pero hay una que es muy despectiva y que ustedes, las mujeres que son, que de verdad, que son brillantes y que saben del tema, eh, siempre nos corrigen. La palabra feminazi.
Esa palabrita odiosa, esa palabrita, cuéntame. ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿A qué se refiere? Digamos que esa palabra, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta y es que el feminismo incomoda mucho. Sí, el feminismo no está hecho para caer bien ni para decirnos a todos y a todas lo lindas y lo lindos que somos. Por ejemplo, a mí me ha cuestionado muchísimo. O sea, a mí el feminismo me cambió la vida y atropellada. O Claro, sea, no, me imagino porque tú pasaste de ser Ivonne Romero la normal a ser Ivonne Romero activista. y, por ejemplo, y te lo voy a decir ya para explicarte un poco esto, el feminismo interpela nuestra subjetividad, lo más profundo que tenemos, ¿sí? Entonces, cuando yo por ejemplo, era de esas mujeres que decía, yo no tengo amigas mujeres porque las viejas somos muy chismosas y entonces yo mejor tengo amigos hombres porque los hombres son más bacanos y no sé qué, y si sé más, o sea, con ese discurso. Sí, entonces yo no me permitía tener amigas mujeres porque pensaba que todas éramos unas traidoras. O por ejemplo, cuando tenía una pareja y mi pareja se iba con otra persona, entonces yo le echaba la culpa a la mujer y no interpelaba porque el tipo hace eso si él tenía era un acuerdo conmigo, no la otra Sí, chica. Y digamos, ese tipo de cosas. El feminismo incomoda y mueve fibras y hace que cambies muchas cosas que tienes adentro. ¿Sí? Digamos, yo creo que hoy tú te vas mm, pensando un poco, pero ya en otro nivel de la reflexión. Si me hago entender, más allá del comentario, sino, hijo de pucha, ¿yo qué estoy haciendo? O sea, como que incomoda. Incomoda cuando una mujer le dice a una persona, por ejemplo, cuando hay una forma de un micromachismo y es que se llama mansplaining, es cuando los hombres nos tratan a las mujeres con condescendencia. Y entonces como nosotras empezamos a decir que eso no nos gusta, que nosotras también sabemos, podemos y no necesitamos que nos expliquen todo, eso incomoda. claro, Y de sí, no. ahí surge este término, porque nosotros ya empezamos a decir, no estoy de acuerdo, no me gusta, me incomoda, no me toques, no me acoses, no me piropees, que yo no lo necesito, y eso no le gusta a la gente. Porque también hay mujeres que utilizan estos términos. Eso me parece más triste todavía. Pero bueno, entonces el término feminazi es una cosa muy despectiva y deslegitima el movimiento. ¿Sí? Y pretende y apunta a deslegitimar los feminismos y los movimientos feministas. Es una Entonces, burla. Lo para hacen y lo nosotros es dicen es una para burla y burlar. es muy Lo digo porque ofensivo, yo lo pero dije además, y me corrigieron y yo, uy, sí, weón, tienes razón. pero además yo tengo unas cifras que me parecen geniales. Entonces, por ejemplo, las tengo acá siempre porque me ha interpelado mucho y me parece muy doloroso ese tema. Las mujeres no hemos asesinado a 6 millones a 6 millones de hombres en ningún momento, ¿sí? No hemos asesinado a 1.800.000 de hombres polacos. Tampoco hemos asesinado a civiles y a hombres serbios, croatas, bosnios y herzegovinos a 312.000. Tampoco hemos asesinado a hombres con discapacidad, 250.000. Tampoco lo hemos hecho. No hemos eliminado ni asesinado a 220.000 gitanos, ¿sí? Ni a 1.900 testigos de Jehová, ni a 70.000 homosexuales. No hemos experimentado genéticamente en campos de concentración con hombres, ¿cierto? No hemos metido a hombres en cámaras de gas, ¿sí? Y no hemos incinerado a la gente y la hemos metido en fosas, ¿sí? Entonces es para que dimensionemos lo agresivo que puede ser un término, porque es que como ya ni reconocemos nuestra propia historia, comparamos un movimiento que lucha por la emancipación con uno de los holocaustos más duros de la historia mundial. O sea, mire usted digamos, Esa la dimensión dimensión es una del locura, término. sí. ¿Por qué peleamos por el término? Porque es que resulta que el discurso construye realidades, ¿sí? Y entonces cuando se nombra, yo pongo a circular un discurso, ¿sí? Lo pongo a Y van a circular estigmatizar al general. Ajá. para estigmatizar el movimiento. Eso tiene toda una intención, ¿sí? Yo no sé si ustedes se acuerdan cómo era esto que hablaban del... Cuando salieron las cartillas estas de Gina Parodi, no tienen que ver con feminismo, sino con diversidad sexual, y entonces hablaban como que se iba a homosexualizar la gente, y, o sea, empiezan a circular unos discursos que desinforman, pero lo que hacen es efectivamente influenciar la ideología de género. Eso fue lo que se inventaron, ¿sí? Para atacar el movimiento feminista, para atacar el movimiento de las mujeres y para atacar el movimiento de la diversidad sexual.
Entonces empezaron con este discurso, ¿sí? Y el discurso constituye una realidad, o sea, si yo lo nombro, lo hago real, el discurso no es una cosa alejada. Entonces es una cosa muy ofensiva, no solo porque yo igual me ponga brava, no, es porque eso tiene una intención. Uy, Y es y una de ese tema intención de una de persona la que se ha sentido ideología de género, agredida. es una conversación chévere. Y deberíamos otro Sí, día tenerla, porque de verdad es un tema la extenso. apunto, la Y apunto. por ahí un presidente por allá, Putin, hizo una muy buena interpretación acerca de la identidad de género. Ujú. Y en cuanto a esa cartillita, que muchos la interpretaron mal y muchos no sabían por dónde iba, entonces, como tú dices, estigmatizaron fue el, el gremio que no debía, Ujú. pero eso es una charla dura, es una charla densa Duras. que... Ujú. Pero eso pasa un poco con este término y por eso, pero es eso, porque el feminismo incomoda y yo creo que está hecho para incomodar. O sea, las feministas estamos para joder la vida en esos espacios y para cambiar esas lógicas. Eso sí es cierto, o sea, y nos va a incomodar y va a seguir incomodando. Por eso incomoda ahorita y por eso a veces también se genera más esa resistencia, claro, porque es que nos estamos dando peleas donde antes no nos estábamos dando peleas. Sí, Sí, entonces, por ejemplo, a mí me pasa mucho en la academia. Entonces es gracioso porque entonces generalmente son los grandes hombres, investigadores o no sé qué, entonces ellos siempre te tratan con condescendencia a ti. Entonces por eso ha surgido incluso un movimiento muy hermoso que son las mujeres por la ciencia. Entonces que se trata de visibilizar a todas estas mujeres que han estado haciendo desarrollos científicos en el país y que también han ganado un espacio. Y entonces como está incómoda, eso no es tan chévere. Sí, o sea, yo entiendo eso incomoda. Entonces, por eso generalmente se utilizan como todas estas terminologías, porque sí interpela como lo que tenemos más en nuestro interior. Si fuera irrelevante, no se dedicarían tanto a desprestigiarnos. claro, y de todas maneras, sí incomoda porque nuestra, llamémosla, nuestra política, nuestra democracia y nuestra patria todavía es muy machista. Y es así, Sí, y lo claro. reconozco porque es así, porque fue madre es indiscutible y es así. Tanto que pues tú ves que eh, más del 80% de los políticos en Colombia son hombres y que no por ley deberían ser más mujeres, sino que simplemente debería haber la diversidad, aceptar a la gente como es, sea hombre, sea mujer, sea trans, sea lo que sea, sino que simplemente es lo que está aquí, es lo que debe valer. Si la persona es o no brillante, si la persona es estudiable, la persona está preparada, debería ocupar ese cargo que ocupa un anciano que hasta el momento he visto varios de esos por ahí de un partido así como medio sospechoso que apenas tiene el bachillerato. Ujú. Y hay mujeres muy brillantes que no tienen cargos que se merecen. Eso sí es muy claro. Nos quedan 2 minuticos y en estos 2 minuticos yo te voy a hacer unas preguntas rápidas. De Ay, sí o no, de sí o no. ¿A una mujer feminista se le puede decir que es bonita? no es necesario. ¿Una mujer feminista se siente sexy? Sí, claro. ¿Las mujeres feministas por qué se cortan el pelo y quieren verse como hombres? No es cierto. No. No. Las mujeres que no son feministas deberían serlo. Sí. ¿Tú odias a los hombres? No. ¿El colectivo feminista odia a los hombres? No. No. Esas preguntas son de las preguntas populares que uno no sabe y que uno generaliza y que uno siempre le hace y uno ve, no, es que es una marcha feminista, pero uno ve una cantidad de mujeres rapadas y una cantidad de mujeres así como pues con unas pintas súper diferentes y no sé qué, y uno entiende es que pues que son rebeldes y que no tienen que no se les estigmatice, que no se les tiene que pues dar una línea de cómo se vistan. Entonces las mujeres todas tienen el pelo largo y falda. ¿Tú usas faldas? Todo el tiempo. ¿Sí? Uso vestidos y faldas. Ah, ¿y eso no es muy machista? Me siento más cómodo en falda. Porque muchas feministas dicen, yo por qué voy a vestirme en faldas si me van a ver y no sé. Cierto, mira que muchas marchas todas vamos con falda. Muchas vamos con falda y con O minifalda. sea, la falda es, pues madre, la prenda de la mujer.
No necesariamente, es que mira que creo que son, No, pero que identifica pues y que se sienten mejor las mujeres andando, vistiendo con vestido, como las muñequitas y todas así bonitas, ¿o no? no creo que sea por eso, mira que muchas amigas mías odian los vestidos y las faldas porque les parecen incómodos, yo simplemente me acostumbré y me encanta.